Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias de la Mañana y me da mucho gusto recibir en el estudio a Alejandro Armenta, él es presidente de la mesa directiva del Senado. Bienvenido esta mañana, muchos temas importantes y asuntos, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está, senador? Gracias, Verónica, gracias al Heraldo TV por esta oportunidad de comunicación a tu audiencia, gracias. Bueno, pues ¿por qué no iniciamos con el tema de la marcha de este domingo? Pues sí, un fenómeno que ha dado mucho de qué hablar, bastante participación de la gente. Vimos a un presidente pues caminando por casi 5 horas, algo que hacía mucho que no ocurría. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esta marcha del domingo? Verónica, pude presenciar la emoción porque compartimos el arranque de la marcha. Sí, sí. Era tanta la participación, el entusiasmo de quienes iban encontrando en el camino una marea de mexicanos que acudieron a respaldar un proyecto. El presidente Andrés Manuel, nuestro presidente, encabeza un proyecto que se ha venido consolidando durante 4 años y claro que hay aceptación popular, las encuestas así lo reflejan. El presidente ha tomado decisiones que benefician a la población, ha mejorado los salarios, ha recuperado la soberanía energética. Habían pasado 40 años sin construir una refinería, habiendo sido el 4.º país petrolero del mundo, haber logrado tener recursos muy importantes y sin el aprovechamiento que otras naciones han hecho de sus recursos naturales. Sí. Hoy hay mayor justicia tributaria, el que gana más paga impuestos, el que gana menos paga menos impuestos. Los bancos extranjeros no pagaban impuestos cuando en México son los que más beneficios reciben de los mexicanos que utilizamos sus servicios. Y bueno, la mayoría de la población, porque no hay unanimidades, pero la gran mayoría de la población se expresa a favor del presidente de la República. Y creo que él describe en el Zócalo este concepto de humanismo mexicano, que es poner en el centro de las atenciones públicas los derechos. El derecho humano a la vida, con programas, el derecho humano a la salud con programas, el derecho humano a la alimentación, a la vivienda con programas. Y creo que eso ha permeado en la población y es un buen momento para el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que efectivamente pues vimos la participación de bastantes personas el domingo, pero también preguntarle pues qué opina de esta polarización que se habla. Digo, fueron dos marchas donde también pues se vio el músculo, por supuesto, de ambas partes, pero ¿qué opina usted al respecto? ¿Esto no pues desintegra a la sociedad? Mira, la libertad de expresión es un derecho consagrado y nosotros en el Senado y en mi calidad de presidente del Senado, mi obligación como representante de la pluralidad democrática que existe en el Senado es proveer, respetar, apoyar todo tipo de manifestación. Quiero decirte que en el Senado vemos pasar 2, 3 manifestaciones al día. Sí, sí. Durante 4 Sí, claro, años claro. hay libertad plena y probablemente este domingo haya otra manifestación y ayer, hoy, todos los días recibimos las expresiones sociales que son legítimas, Sí. legítimas. La libertad que ejercemos democráticamente es un derecho adquirido y hay que aceptar la diversidad en términos de opiniones. Claro, una gran mayoría apoyamos al presidente de la República, pero en la democracia se vale discernir, se vale disentir y en ese sentido se debe respetar todas las expresiones. Ahora, cuéntenos también, pues, cómo se van llevando las cosas ya en el cierre de periodo, ¿cuál sería el balance? Estamos ya muy cerca de, pues, estas conclusiones, ¿cómo van? Bueno, es el 4.º año concluido, estamos en el 5.º periodo, el 5.º año de las 2 legislaturas, digamos así, y cerramos este primer periodo con la aprobación de la Ley de Ingresos, con una miscelánea fiscal que es pues más bien es un mecanismo tributario de confianza para que los pequeños empresarios puedan tener la posibilidad de formalizar sus actividades y tengan acceso a lo que implica una serie de beneficios por vivir en la formalidad tributaria, con
impuestos muy, muy bajos. Quiero decirte que el impuesto sobre la renta anteriormente era de 7 al 30%, hoy es del 1 al 2.5%. Eso es justicia tributaria, desde luego. Pero también debo informarte que hay una serie de incentivos que en el Senado se aprobaron y que tiene que ver con más recursos. 8.4 billones de pesos es el presupuesto que se estima este año, que va orientado a salud, que va orientado más recursos para las capacidades de seguridad, más recursos para la reactivación económica, más recursos a los municipios. Los municipios del país van a recibir entre 14 y 17% más de participaciones que nosotros deseamos que inviertan en seguridad. El principal problema que tenemos hoy en México se llama inseguridad, y los 3 órdenes de gobierno tenemos que atenderlo. Sin duda alguna, que de hecho fue uno de los temas también que abordó el propio presidente en su informe el pasado domingo, y algo que sí llamó la atención es que en esta ocasión pues no se escucharon, observaron críticas hacia otros partidos. Él se enfocó en el humanismo mexicano. ¿Qué quiere decir eso para ustedes también? Bueno, el humanismo mexicano es la forma en la que el presidente describe el estilo de gobierno que él encabeza en la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es separar el poder económico del poder político, porque el poder económico global, no el nacional, no los empresarios nacionalistas, sino estas cúpulas que dirigen al mundo, el sector financiero mundial, los sectores que tienen organizado al mundo a través de los corporativos, son los que se han apoderado de las minas, de los recursos naturales en los países, los que han tenido una gran influencia en los congresos, en el poder judicial, en las cortes, tienen injerencia en el poder legislativo y se apoderan de los países, se apoderan de sus recursos naturales, se apoderan de sus gobiernos, y obviamente el interés público está supeditado, el interés social está supeditado a esos grandes corporativos internacionales. Entonces, la Cuarta Transformación es separar ese poder económico para que el Estado, el gobierno, le sirva a la población en general y ponga en el centro de las atenciones los derechos humanos, que el gobierno debe proveer seguridad, salud, alimentación, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda. A eso se refiere el presidente: evitar la corrupción, combatir la corrupción, el abuso del poder, el nepotismo, todos estos flagelos que le han hecho daño a nuestro país. Y que también, bueno, hizo énfasis en la participación de los jóvenes, incluso lo mencionó como un relevo generacional. ¿Qué importancia tienen hoy los jóvenes? Y cómo usted marchó también el domingo, Claro, ¿verdad? estuvimos ahí. Ajá. Y miles de jóvenes. Sí, ¿cómo vio la participación de ellos? Bueno, sin duda los jóvenes ven en la Cuarta Transformación ese momento de atreverse a romper con un régimen que tenía oprimido los derechos de los mexicanos a poseer la posibilidad de tener capacidad para generar nuestra propia energía. Era inaudito que habiendo sido el cuarto país productor de petróleo, o el 10º país productor de petróleo, seamos el primer país importador de gasolina en América. Eso solo la corrupción lo explica. Pero no solo la gasolina. De una refinería se producen más de 2.500 subproductos de la petroquímica secundaria. Todo lo que hay en este estudio, un 80%, son derivados de la petroquímica secundaria, y muchos de esos insumos los tenemos que importar cuando, como nación, deberíamos estar generando en nuestro país, con nuestras materias primas, recursos derivados, y en lugar de importar manufacturas, deberíamos estar vendiendo, para que el valor agregado a una materia prima significa derrame de riqueza en la población. Bien, senador, vamos a temas legislativos también. Pues se eliminó prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Hay posturas encontradas? Tache para la Corte. Lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? El Senado de la República respeta al Poder Judicial, pero creemos que los ciudadanos merecen una explicación de la Corte que no sea tecnicista. Los ciudadanos lo que quieren saber es por qué los delincuentes de cuello blanco están protegidos por la Corte. Este país ha sido saqueado a través de empresas fantasmas. Siendo presidente de la Comisión de Hacienda, impulsamos que se eliminaran las empresas fantasmas. ¿Qué pasó con las empresas fantasmas? Hubo 8 millones de facturas
que en el régimen anterior Sí. se emitieron facturas donde se acreditaba obras inexistentes o donde se saqueaba recursos, donde se saqueaba Pemex, donde se saqueaban los recursos de Hacienda, facturas que acreditaban actos inexistentes y hubo un desvío de más de 4.5 billones de pesos por la facturación apócrifa. Lo que está haciendo la Corte con esto es darle un cheque en blanco a los delincuentes de cuello blanco. Y los ciudadanos merecen una explicación de por qué la Corte está del lado de los delincuentes de cuello blanco. ¿Se prepara algo también Claro que lo desde la vamos, presidencia ya? Morena vam- también está planeando algunas el reformas. gobierno de la República va a establecer una estrategia para plantear una nueva iniciativa. El presidente ha convocado a juristas para que atiendan este tema y nosotros también lo vamos a hacer. No podemos estar del lado de los delincuentes de cuello blanco. Estamos en contra de la corrupción y los empresarios mexicanos son gente honesta, pero los delincuentes de cuello blanco no son empresarios. Los delincuentes de cuello blanco son delincuentes que se disfrazaron de políticos, que crearon empresas fantasmas y que tienen socios, que tienen vínculos en el poder legislativo y que tienen aliados en el poder judicial. Sí. Por eso es que la Corte se pronunció a favor de los delincuentes de cuello blanco. Es inaudito, es increíble, es inaceptable. Bien, bueno, Deja pues, mal parado, muy mal parado a la Corte una decisión de esta naturaleza. le vamos a dar seguimiento. También el tema de la reforma electoral, senador, pues el día de ayer esperábamos ya que se votara ante el Pleno. De repente nos dicen siempre no, una semana más se aplaza. ¿Qué opina al respecto y por qué es que tomaron esa decisión? Es una tarea que tiene la colegisladora, los diputados federales están tramitando ya en el Pleno, ya se aprobó en comisiones esta iniciativa presidencial Sí. de reforma electoral. Nosotros estamos atentos para recibirla una vez que se apruebe y apoyarla. Claro, la vamos a enriquecer, es tarea que nos corresponde a ambas cámaras y nosotros deseamos que exista consenso. Se necesitan 2/3 partes para Así que se es. apruebe y seguramente el aplazar una semana obedece a buscar una mayor suma de votos para poder lograr que se materialice. Bien, pues se nos va el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle sobre sus aspiraciones políticas a la gubernatura de Puebla. ¿Cómo va ese tema? Ya hace usted unos días lo oficializó. Cuéntenos un poco. Bueno, me preguntaron que si voy a participar, les dije que no era momento ni de destapes, no hay un proceso electoral, hay que ser prudentes porque este año que viene la elección es en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, Sí. pero claro, cuando salga la convocatoria en Puebla para las elecciones correspondientes, claro que me voy a registrar, claro que voy a participar. Durante 33 años todas las representaciones que he tenido, senador por elección directa, diputado federal por elección directa, diputado local por elección directa, presidente municipal por plebiscito y por elección directa, todas las representaciones que han tenido han sido por la vía democrática. Yo estoy convencido que los poblanos, como lo dice el presidente de la República, el pueblo pone, el pueblo quita y serán los poblanos los que decidan quién les gobierne. ¿Y por qué quiere usted gobernar Puebla? Bueno, primero amo a Puebla, soy Usted poblano. es poblano. Toda Sí. mi vida me he dedicado al servicio público, soy administrador público de profesión. Hay un movimiento de hombres y mujeres que me alienta y que me impulsa todos los días. Hay mucho que hacer, tenemos que ponerle ritmo a Puebla, tenemos que ponerlo al nivel de otras entidades federativas. Hay una gran desigualdad aún en las comunidades indígenas y hay un gran proyecto que nos va a permitir acelerar el desarrollo en nuestra entidad. Puebla tiene que jugar un papel estratégico en el desarrollo del tren interoceánico. Puebla se va a convertir en el principal punto de acceso Claro, de suministros de materias, tanto del sector agropecuario como del sector industrial, y Puebla merece un desarrollo más acelerado que mejore la calidad de vida de la población. Sin duda ya habrá momento de hablar en términos concretos de un diagnóstico que hay para Puebla, pero vamos a ejercer un derecho democrático en su momento y lo vamos a hacer con toda transparencia. Bien, pues vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a ese y otros temas que se quedaron pendientes, pero esperemos tenerlo pronto de regreso. Muchísimas gracias al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Vero. Gracias a El Heraldo TV.